El rey del oro chileno llegó a tener en su cuenta corriente más dinero que las cuentas corrientes de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. No. Así era de poderoso este joven de no más de 23 años. Entre el 2013 y el 2015, 4 empresas de Harold Vilches exportaron 1.802 kilos de oro por un valor de casi 80 millones de dólares. Perdóname, si a los 20 años eres capaz de googlear cómo exportar oro y se te ocurre toda esta maquinaria solo, o sea, chapo, te pasaste. Es una eminencia para el mundo electoral chileno, es un ídolo para nuestros delincuentes. Estamos hablando del mayor contrabandista de oro de Sudamérica. Rey del Oro es un podcast de investigación donde se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron más de 2.000 páginas de expedientes policiales y decenas de escuchas telefónicas y archivos de audiencias judiciales vinculadas al caso. Rey del Oro narra la historia de Harold Vilches, un joven chileno que, con solo 23 años, se convirtió en uno de los mayores contrabandistas de oro de Latinoamérica. A lo largo de 8 capítulos, el podcast explora su ascenso en el mundo del tráfico ilegal, sus conexiones con el oro amazónico, grandes refinerías y el caso relojes. Adéntrate en la persecución que realizó la policía chilena y el FBI para desarticular una de las mayores redes de tráfico internacional. Y obviamente aquí vamos entrando a una historia absolutamente fascinante. Siempre hablamos de libros, pero hoy nos ganó una historia que está absolutamente alojada en el audio para quienes son auditores de podcast y sobre todo de audioseries de documentales como esta. Hoy vamos a hablar de El Rey del Oro, la historia de Harold Vilches, una coproducción del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales y de Podium Podcast Chile, y con quien tenemos el gusto de conversar con los periodistas a cargo de la investigación y guión, los señores Jorge Rojas y Alberto Arellano. Alberto, bienvenido. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Jorge, bienvenido. Hola Humberto, gracias. Antes de entrar de lleno a hablar de cómo se idea un podcast como este y juntarlo también con la historia del mismo Harold Vilches. ¿Cómo se dice? ¿Qué es primero? ¿Aquí ustedes llegan a la historia de Harold Vilches o Harold Vilches llega a ustedes? En este caso fue Harold Vilches el que llegó acá al CIP, digamos, nos contactó. El primer contacto se genera en noviembre del año 2023 y coincide con que con Alberto estábamos buscando una historia justo en ese momento para poder desarrollar un podcast, una serie de podcasts, porque ya habíamos hecho 2 anteriormente acá en el CIP, digamos, y Harold Vilches nos envió un mensaje diciendo quiero hacer un libro o una serie. Lo conversamos con Alberto, nos parecía que era una historia atractiva, es un personaje interesante, pero también teníamos que ver qué es lo que él quería. Y si eso, de alguna manera, hacía match con los intereses que tenemos nosotros en el CIP, que son fundamentalmente vinculados a la investigación periodística. Entonces lo citamos a una reunión y Harold nos cuenta, digamos, en qué estaba. Nos dice, él parte diciendo como que es una persona distinta, nueva, que cambió, que no quiere verse más, o que la gente no quiere que la gente lo vea más como el Rey del Oro. Y nos surgió inmediatamente la pregunta de, bueno, pero Harold parece como que está buscando a alguien que pueda cambiar su imagen. Nosotros no nos dedicamos a eso, y se lo planteamos así directamente, o sea, que nos interesaba hacer un podcast donde él fuese uno de los testimonios principales, digamos, teníamos acceso al protagonista, pero que en ningún caso este podcast iba a ser la historia de Harold Vilches contada simplemente por Harold Vilches, sino que iba a ser una de las voces, la voz principal probablemente, pero que iba a ser contrastada con otras fuentes, con tanto vivas como documentales, con todo lo que implicaba, digamos, una investigación en la que además había que chequear que lo que el protagonista decía era cierto o no,
ver matices en la historia, etcétera. Pero la idea nuestra fue plantearle algo muy distinto a lo que él originalmente quería hacer. Y a pesar de eso, él aceptó, digamos, participar. Comenzamos haciendo entrevistas sin saber muy bien cuánto esto nos iba a tomar. Sabíamos que iba a ser largo. Quizás no tan largo como salió, porque estuvimos trabajando 1 año y medio en la investigación de este podcast. Pero lo cierto es que pudimos tener acceso y mucho acceso al protagonista, un protagonista que tiene mucha historia. Entonces, no sé, por ejemplo, habían entrevistas que duraban 3 horas, 2 horas, y fueron más de 10 entrevistas. Entonces, fue una carrera de largo aliento, porque el testimonio meritaba también detenerse en varios pasajes de la historia, pero porque a medida que avanzábamos también nos surgían muchas preguntas que había que ir chequeando con otras fuentes. O sea, en el fondo él pretendía hacer como... Él pretendía hacer relaciones públicas. Y, y por algo los contacta a ustedes, como el CIP-UDP, pero le prometen algo mejor y aún le proyectan otra mirada, pero a la vez, y a su vez, él acepta a pesar de todo. ¿Alberto? Sí, él acepta a pesar de las condiciones que, por alguna razón, estuvimos nosotros en un pie para poder eh, eh, trazar condiciones, digamos, para que esto resultara, y él por alguna razón las acepta. Yo diría que la gran mayoría de los casos, no voy a hacer estadísticas porque serían falsas, pero la gran mayoría de los casos las personas salen huyendo, ¿no? O sea, es que no, por lo general los casos no van a buscar a los periodistas van a buscar a los casos, ¿no? En el contexto de un trabajo periodístico. Acá el caso vino a los periodistas, que es algo que pasa a veces, digamos, pero acepta el ser, digamos, escrutado bajo la metodología periodística, y entiende que más allá del relato que nos pueda dar, vamos a trabajar no solamente a nivel de contrapreguntas, sino que vamos a trabajar con otras fuentes que vayan, digamos, haciéndole, permitiéndonos contar la historia completa, digamos, no la historia que él quiere contar, sino que la historia de lo que realmente sucedió con él, con el contrabando, con su círculo de contrabandistas, con la policía, con él en la intimidad, digamos, etcétera. Así que, claro, se allanó ese camino y felizmente eso nos permitió a nosotros poder trabajar con él, porque si que no hubiese sido así, no teníamos ninguna chance de trabajar con él, no íbamos a hacer un panegírico de Harold Vilches, no íbamos a hacer, digamos, una biografía de Harold Vilches. Nosotros queríamos contar la historia del contrabando del oro en Chile y de manera internacional, y él nos permitía hacer eso. Y si no hubiese puesto condiciones, no íbamos a trabajar. Si no hubiese querido cobrar dinero, por ejemplo, tampoco había ninguna forma de trabajar, porque ni en el CIP ni en ningún medio, digamos, de comunicación que haga periodismo en serio se acepta, digamos, eh, ese tipo de práctica. Entonces, acá nosotros no pagamos, y no aceptamos, digamos, eh, o no podemos, digamos, trabajar en el contexto de la historia de lo que él quiere contar, porque lo que nosotros apostamos es a contar la historia global de lo que sucede, digamos, con el mayor detalle posible y la mayor cantidad de fuentes posible. Ese es nuestro trabajo. ¿Hay en algún momento de la investigación, y aquí la pregunta es para cualquiera, donde uno, no sé, como periodista, uno pierde esa noción de asombro respecto de la historia misma de Harold Vilches, de un tipo que en 3 años, se gana la chapa y se la ganan muy bien ganada respecto de los 6 capítulos ya disponibles en Spotify, la chapa del Rey del Oro? O sea, vivió varias vidas para sus casi 23 años en esa época. A veces pasa en proyectos de largo aliento en los que uno pasa por etapas, como que a veces uno tiene muy claro qué es lo que quiere contar, el tiempo avanza, reportea, y a veces como que es fácil perderse también dependiendo del tema. Y es probable que muchas veces uno
pierda capacidad de asombro en el camino o se confunda. En este caso pasó todo lo contrario. Como que cada entrevista que teníamos era un descubrimiento nuevo del personaje, porque es un personaje que tiene muchas formas de mirar. No él, digamos, sino los hechos, lo que hace, lo que hizo, las características que tiene. Entonces, como que yo creo que uno no se aburre con Harold Vilches, como que siempre te sorprende porque además pareciera que siempre te oculta algo. Como que siempre la conversación termina y hay algo que no te quiso decir. Como que se guarda cosas. Entonces, y yo creo que le pasa a los auditores también, porque cuando van escuchando y se van sorprendiendo, porque la estructura que tiene el podcast también está absolutamente determinada por cómo Harold cuenta la historia, básicamente, o sea, es casi cronológico. Es una historia que va subiendo de tono, que se vuelve cada vez más delirante, incluso irracional por algunos pasajes. Entonces, como que no hay espacio para aburrirse ni para perder la capacidad de asombro. Nosotros con Alberto quedábamos siempre con preguntas después de las conversaciones que teníamos con Harold Vilches. Algunas recurrentes como que nunca obtuvieron respuesta, que era como, ¿por qué Harold Vilches quiere contar esto? ¿A qué viene? Logramos tener cierta aproximación a alguna respuesta, pero tampoco lo vamos a saber con certeza, ¿no? Como que incluso a veces pensamos como que podía ser incluso como medio terapéutico para él, como si estos fueran como sesiones como con su psicólogo, se comportaba un poco como... Bueno, lo dijo. Claro, como que le hacía bien hablar. Lo dijo, se le preguntamos por qué vuelve. Con Jorge igual nos hicimos una gran pregunta. Vino una vez, conversamos 2 horas y a la semana siguiente volvió. Nosotros decíamos, qué raro que vuelva, ¿no? Y le volvimos a preguntar al principio de toda la entrevista, ¿por qué vuelves? Y como la tercera o cuarta vez nos dijo, esto para mí es como una terapia. Él nos quería contar su historia, muy valiosa por cierto, y yo creo que lo tomaba un poco así, y yo creo que él, o sea, es indudable que él también llegó con la idea nos dijo, no quiero ser más conocido como el Rey del Oro, etcétera, pero por alguna razón, una contradicción que apuntaba muy bien Jorge por ahí, que es que él no quiere seguir siendo reconocido como el Rey del Oro, pero le encanta contar su historia, y goza mucho con eso. Y no solamente con contarla, sino que da la impresión que él quisiera que todo el mundo se enterara de quién es, porque en eso que hizo hay cierta astucia, hay cierta fama ganada, y hay ego de por medio, sin duda. Ahora, perdón Humberto, si uno va, o sea, la historia te mantiene muy atento, pero en cada entrevista el personaje entrega o aporta datos y hechos que van haciendo crecer capas de la historia, ¿no? Este no se trata solamente de la hazaña de Harold Vilches, en ningún caso el podcast trata de eso, porque lo que hacemos acá en el CIP tiene que ver mucho más con la investigación periodística. Entonces, a partir de estos hechos se nos empiezan a nosotros a detonar ciertas preguntas que tienen que ver con cómo es el circuito internacional del oro, o que tienen que ver con cosas más universales, tal vez como con cómo se comporta Vilches frente a la ambición irresistible que le provoca el oro y por qué le provoca eso y por qué se lo ha provocado en otro tiempo al hombre en general, ¿no? Como esto es más histórico, documentado también, esta especie de fiebre que provoca el oro. Entonces, claro, está la hazaña, pero lo que nosotros veíamos como subtexto tiene que ver con todas estas capas que le aportan toda la profundidad que tiene la historia. No es la hazaña de Harold Vilches, es mucho más que eso. Pero no deja de ser también interesante de la forma en que él lo cuenta, porque si yo no conociera, o cualquiera de que nos ve o escuchara este podcast, no conociera el caso propiamente tal, diría, este es un tipo emprendedor que le dio el palo al gato y ¡puf! Esto es una historia de éxito, como la que puede ser cualquiera, si no fuera porque estamos hablando de tráfico de oro y de tráfico de oro de manera internacional.
quiero irme porque siento también de alguna u otra forma el encanto de Harold Vilches. Lo apunté en un pequeño libreto que tengo acá, porque se le escucha un tipo muy encantador, un tipo bonachón que podría ser un vecino cualquiera. Y un tipo bonachón y quizás también con las ganas de que sentirse que lo admiran a pesar de lo que él hace, porque él no se siente un delincuente, él se siente un empresario, un tipo, como dije anteriormente, un emprendedor. Sí, él se siente un empresario. Él reconoce que contrabandió, que hizo cosas ilegales, pero no le toma la magnitud a ese ámbito de su vida. Más bien opta por preferir aquel autoperfilamiento que tiene que ver con sus habilidades empresariales, sus habilidades de relacionarse, digamos, con distintas personas sin ningún tipo de pudor. O sea, Harold Belche a los 20 años no se achica para sentarse, digamos, muy bien vestido en una reunión con el departamento de grandes empresas del Banco Santander, digamos, a conseguir una línea de crédito de 6 millones de dólares, de 5 millones de dólares. No se arruga para abrir una sociedad en Miami o abrir una cuenta en el Morgan Chase, siendo un cabro chico. Eh, en eso hay muchas cosas que hoy le tocan las puertas de una refinería en Dubái para decir que él quiere proveerles de oro y comprometerse a proveerles 3.000 kilos de oro en un tiempo X, digamos. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que él tiene un encanto, digamos, como personaje, no solamente por lo que cuenta, sino que cómo lo cuenta, cómo te habla, cómo mira. El tono, la velocidad de su voz. Es una persona que sí, que tiene yo diría que tiene esa habilidad de encantar un poco a la audiencia, ¿no? Lo que probablemente haya contribuido a que esto se revelara en el capítulo 7 digamos, pero él está en Estados Unidos en el capítulo 7 que viene en las próximas horas, digamos, pero él logra convencer a gente importante en Estados Unidos, logra que sea tratado de cierta manera en Estados Unidos, logra, como te decía, repatriar dólares de Estados Unidos para acá, o sea, y en eso tiene que ver, yo creo, dos cosas: su arrojo, su nula aversión al riesgo, una persona totalmente, digamos, y en eso hay explicaciones psicológicas o biológicas respecto de cómo funcionan los lóbulos frontales, etcétera, de aquellas personas que tienen una disposición absoluta al riesgo y que no les importa o no calculan mucho, digamos, las consecuencias de los riesgos que toman. Harold Vilche es así. Y entre ese riesgo y yo creo que esta como suerte de seducción que el tipo carga, digamos, hacen que en un punto el tipo vaya consiguiendo y una vocación, digamos, a lograr objetivos que es bien notable, digamos, a proponerse hacer algo y hacerlo, ¿no? Esos tres elementos son importantes en su biografía desde el punto de vista de su personalidad. Lo que de alguna forma entiendo como el hambre de crecer, sobre todo cuando en el primer capítulo donde habla de estos inicios, porque él siempre estuvo rodeado de oro, porque su padre era joyero, donde su tío, el dueño de joyerías Barón, también estaba en el negocio, pero él encuentra un vacío donde quizás por otro lado puede ganar muchísima más plata, más que teniendo el negocio establecido. Eh, yo encuentro que el tipo es muy hábil, porque encontró un vacío legal para poder exportar oro sin pagar impuestos. Sí, Sí. Harold tiene como una de las características principales, yo creo, al menos enfocada a lo que es, digamos, el contrabando de oro que realizó entre los años 2012 y 2016, tiene que ver con que el personaje quiere ser un gran actor en el mercado internacional del oro. Quizás mucho más que simplemente tener fortuna a partir del oro. Como que lo que le gusta es que haya un reconocimiento explícito, digamos, a lo que él es capaz de hacer. Por eso, por ejemplo, ya supongo que habrán escuchado también los auditores de este podcast también,
él manda, digamos, con la primera gran utilidad que obtiene en el contrabando, él se manda a traer desde Alemania una máquina láser para grabar las barras de oro, ponerle el logo de su empresa, digamos, porque quiere sentir que esto es de él, que está dejando un legado. Y hay una especie de declaración de principios también que está al comienzo del capítulo 1, que es donde él habla de lo que le provoca el oro, y el oro no lo ve como un medio para obtener riqueza, sino más bien como algo que le provoca placer, pero verlo, ¿no? Ni siquiera usarlo, no quiere usar una joya de oro ni exhibirse. Él lo que quiere es tenerlo, tocarlo, poseerlo, porque eso le da una sensación de poder. Uh-huh. Y respecto a esta idea de como de Harold Wilcher, la persona que descubre la grieta en el sistema para burlar el sistema, que es una lectura que la habíamos hecho en la medida en que fuimos trabajando la investigación, pero también los guiones, junto con el equipo de Podium Podcast, en el que estuvimos como muy complementados. Igual ha pasado algo que tal vez en ese momento cuando vimos esta idea de que este es un personaje pillo, como que se salta el sistema, no le tomamos digamos, el suficiente peso tal vez, digamos, a esa arista, sino más bien ha sido como una discusión que se ha dado a partir del estreno del podcast, ¿no? Y por los comentarios que nos llegan. Nosotros siempre tuvimos la duda de cómo la audiencia iba a recibir al personaje, porque Harold Wilcher no está construido a partir de estereotipos ni descripciones absolutas, no es un bueno o un malo. Uh-huh. Es un personaje que tiene matices, y en esos matices uno puede construir o más bien como quedarse con el Harold Wilcher que te haga más sentido o el que te interprete mejor. Entonces era probable que a lo mejor te interprete este Harold Wilcher pillo o el villano, porque tiene de todo un poco. Pero ha pasado que por los comentarios que nos han llegado a partir del estreno, que la gente ha empatizado mucho con este Harold Wilcher que supo hacerla. Uh-huh. Como esta fantasía de pegarle el palo al gato, ¿no? Como que se solucionan todos los problemas económicos al menos de la noche a la mañana porque se te ocurrió algo que no se le ocurrió a nadie más. Uh-huh. Y eso que nosotros pensábamos que podía ser tomado como un elemento que te alejara del personaje, que tú dijeras, no empatizo con este señor, ha pasado al revés, como que la gente pareciera que quiere ser Harold Wilcher, o al menos envidia esa posibilidad de serlo, ¿no? Como que el comentario más común es como, ¿por qué esto no se me ocurrió a mí? Uh-huh. Quizás en mi caso no sé si sea la empatía, porque el tipo encontró la grieta. El tipo es sumamente encantador y a mi juicio esos son los tipos más despreciables de todos. Pero también uno no sé si celebrar la palabra, pero estoy impresionado con lo que hizo para la edad que tiene, para la edad que para las 10 vidas que recorrió a su corta edad. Y digamos que el armado yo le digo bien, yo lo aplaudo, pero sigue siendo un tipo que burló el sistema, que quizás por hambre arriesgó demasiado. Sí, o sea, es un tipo, claro, que tiene todas esas capas. O sea, no nos olvidemos que él, al momento que está haciendo todo esto, con todo el ingenio y la creatividad, está, digamos, participando de una cadena internacional de tráfico de oro, que básicamente es una cadena internacional que involucra deforestación de miles de hectáreas en el Amazonas, que involucra crimen organizado, más allá de la etiqueta que está el crimen organizado lo que hace es dominar en esos lugares y establecer formas de trabajo que son muy precarias para las personas que obtienen ese oro,
adultos, a veces niños, digamos, son trabajos que se realizan de manera artesanal, con mucho esfuerzo, por personas que poco y nada ven de los réditos de ese negocio, ¿no? O sea, hay explotación, hay deforestación, hay, o sea, por ahí también contamos en el podcast que el oro, una de las técnicas de extraerlo es con mercurio, entonces se le echa mercurio al lodo donde podrían haber pepas de oro, y el mercurio lo que hace es aglutinarla, después se puede extraer más fácil, pero después hay que quemar el mercurio, eso se evapora en el aire, genera daño cognitivo. No se está pagando impuestos, o sea, se está saltando el sistema. Cuando decimos saltar el sistema, uno lo cuenta como algo muy creativo, etcétera, pero en el fondo se está dejando pagar impuestos, que son los impuestos con los cuales después el Estado tiene que financiar hospitales, tiene que financiar becas universitarias, tiene que financiar un montón de cosas. Entonces, uno puede aplaudir el ingenio de él, que quizás esa es la máxima contradicción de la historia, ¿no? Y porque la contamos con mucha intimidad, y a la vez puede repudiar, digamos, para qué está ocupando ese ingenio y esa creatividad, digamos, porque todo esto involucra una larga cadena de, no de irregularidades, sino que de cosas que son, que no hay que relativizar en ningún caso y que son graves, ¿no? Deforestación, explotación laboral, crimen organizado, países que reciben este oro y sin hacerse muchas preguntas lo vuelven a refinar y le dan una trazabilidad legal para que después los bancos, los mismos bancos participan de este sistema, al final recibiendo ese oro sin hacerse muchas preguntas, etcétera, etcétera. Es también una muestra, que esto es lo que más me interesa a mí de la historia que construimos con Jorge, es una muestra también de cómo funciona el sistema, evidentemente una parte, ¿no? Pero es uno de los hilos que mueve también el sistema financiero internacional, ¿no? Y Harold Beach, entonces, en ese sentido, es un dispositivo, una excusa para también hablar de eso, de esta enorme cadena de contrabando, con todas las consecuencias que tiene, que en algún minuto el contrabando, para que funcione y para que sea rentable, el producto de ese contrabando, sea oro, cigarrillos, droga, lo que sea, tiene que ingresar al sistema formal, a la economía formal, a los bancos, bueno, todo eso ocurre acá. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué fallan los controles? Y a veces fallan porque hay tipos creativos como Harold que los hacen fallar, pero también fallan porque es muy conveniente mirar para el techo también, ¿no? Y cuando un banco suizo o una joyería en Suiza que le vende joyas a sus clientes, digamos, recibe oro, es mejor no hacerse muchas preguntas de dónde viene ese oro. O cuando la refinería en Dubái recibe oro de Latinoamérica en cantidades que son insólidas, mejor miramos para el techo y no nos preguntamos tanto de dónde viene este oro para no entrar en problemas. Nosotros acá lo vamos a refinar y vamos a una tracería. Parte de eso es cómo funciona, digamos, o eso es cómo funciona también parte, digo, del sistema financiero internacional, sin duda. Eso también cómo funciona en la querella que tiene esta refinería de Dubái con Harold Wilches respecto de esta garantía que le da la refinería. Y también donde Harold Wilches dice que esta refinería tiene el oro, ellos sabían el destino del oro, de dónde venía el oro. Y ellos también, Harold dice que sí. como menciona Alberto, no se hicieron muchas preguntas y dejaron que andara el negocio. Claro, Harold dice que sí, ellos aseguran que no. Uno podrá tener sus conclusiones, pero lo cierto es que Dubái es conocido como ser un territorio, una ciudad, Emiratos Árabes, en la que entra mucho oro y que es uno de los grandes proveedores de oro, digamos, hacia otros países, Suiza principalmente. Y para poder, digamos, claro, recibir, o sea, las cantidades de oro que recibe, mucho de ese oro viene de procedencias que no son tan trazables o tan claras como uno quisiera. Y otra parte no, viene de minería formal, de grandes corporaciones que explotan el oro, digamos, en regla legal, digamos, etcétera. Pero mucha parte no. Pero ahí mejor es no hacerse tantas preguntas porque el oro lo necesitamos igual, ¿no? O sea, mira, piensa, Humberto, que cuando Harold Wilches va a África, ¿no? En esta fiebre o delirio ya por el oro, va en busca de 1 tonelada de oro. En esta refinería, porque él abandona en un momento la refinería de Dubái y empieza a comercializar con una refinería en Miami, que es NTR. Los ejecutivos le advierten y le dicen que la refinería
tiene cláusulas establecidas para no comprar oro que proviene de África, en parte porque generalmente son estafas. Pero estando en África, viendo esta tonelada de oro, contactándose con los ejecutivos, con los que hace negocio, le dice que tiene la posibilidad de conseguir esta tonelada de oro. Y según Harold Vilches, la respuesta de los ejecutivos, a pesar de esta cláusula, es que si te va bien, te apoyamos. Entonces, igual, como dice Alberto, cuando existe la posibilidad de obtener grandes cantidades de oro, los actores del sistema, porque el oro es un material muy líquido, se transa muy rápido, muchas veces, como dice Alberto, miran para el techo, ¿no? Porque si tenéis la posibilidad de conseguir una tonelada de oro, pero es de África, bueno, si podemos limpiar la trazabilidad, hagámoslo. O sea, si te resulta, te apoyamos. Hay un punto también que en el último capítulo del podcast, donde habla que la policía que tuvieron que aprender sobre el mercado del oro. Respecto a cómo se lleva, cómo es un negocio nuevo o es un negocio que quizás no estaba tan arraigado en el país. Sí, yo creo que es eso, que es un negocio inédito. La exportación de grandes cantidades de oro no minero por parte de un particular es un negocio inédito en la historia de Chile. Y ahí la policía no tiene mucho conocimiento respecto de, como si lo tiene de, no sé, por la brigada de crimen organizado, ¿cierto? O antinarcóticos, de qué tipo de drogas son, las composiciones de las drogas, cuáles son las formas de entrar, de salir, qué sé yo, los pasos. Acá no tiene idea de nada. Entonces tienen que aprender de oro, tienen que aprender de composición de monedas de oro chilenas, de leyes de oro, de un montón de cosas que de redes de contrabando, de salidas, de destino, incluso nos hablan de la temperatura de fundición del oro, de un montón de cosas, ¿no? Porque efectivamente ahí Harold viene a ocupar un nicho de emprendimiento, por llamarlo de alguna manera, que no había sido explotado en Chile, digamos. Y no es que Chile tenga el oro, sino que él es una suerte como de bisagra del oro ilegal que se produce en Perú, o del oro que puede contrabandear desde Argentina para desde Chile sacarlo, digamos, a el destino de turno, o sea, Dubái o Miami. En ese sentido, fue un acierto de la Fiscalía la forma en la que se investigó a Harold Vilches. Porque aparte la ley lo permitía, porque justo en el momento en el que inician la investigación, el fiscal Emiliano Arias, que era el fiscal jefe de la Fiscalía de Pudahuel, donde estaba el aeropuerto, y todo este contrabando se realizaba por el aeropuerto, cambió la ley de lavado de activos, que establecía como, o sea, permitió que el delito de contrabando fuera un delito base del lavado de activos. Y la ley del lavado de activos permite, la persecución del lavado de activos permite, digamos, utilizar herramientas que otro tipo de delitos no los permiten. Muy similar, por ejemplo, al tema del narcotráfico. Entonces, a Harold Vilches le pudieron hacer seguimientos, tanto presenciales como telefónicos, o sea, le intervinieron en el teléfono, pudieron hacer entregas vigiladas, digamos, o sea, permitir que Harold Vilches exportara oro, y él sentía que burlaba el sistema cada vez que lo hacía, pero en verdad lo que estaba sucediendo ahí es que tanto la aduana como la fiscalía estaban juntando pruebas para poder construir la ruta del contrabando, porque lo que necesitaban era establecer cómo Harold se proveía de oro en los mercados de Argentina y Perú, cómo ese oro ingresaba a Chile, pero también toda la maquinaria que había instalado para que ese oro saliera del país sin levantar las sospechas. Y ahí entra todos estos engranajes, digamos, que construyen esta gran máquina de contrabando, que tiene que ver con la posibilidad de utilización de facturas ideológicamente falsas, para decir que compraba moneda en el mercado local, monedas de oro chilenas, acuñadas a partir de 1925, y como la moneda de oro no paga impuestos, eso le permitía decir en una aduana que estas barras que llevaba
eran producto de la fundición de monedas que él adquiría acá en Chile. A veces era cierto, a veces adquiría moneda, pero la mayor parte del tiempo no era así, era parte del plan que le permitía darle esta trazabilidad al oro que provenía desde fuera de Chile. Eh, entonces él saca estas barras como si fueran monedas. Ujú. Entonces, claro, Harold Vilches logra construir una... es más complejo que resolver a lo mejor muchas veces un homicidio, ¿no? Porque no es como que Harold Vilches un día se levantó y decidió cometer un delito de sangre, ¿no? O fue a robar un banco. Acá hay un trabajo en el que Harold Vilches, primero, y es particular porque todo esto lo encontró en Internet. O sea, que tiene que ver también con esta idea de la policía. Cuando dice el policía, tuvimos que educarnos, ¿no? Tuvimos que aprender del oro. Bueno, Harold Vilches también tuvo que educarse al inicio. Y la forma en la que lo hizo Harold Vilches fue a través de Google. En Google encontró estos decretos de la década del 80 que establecían que las monedas de oro no pagaban impuestos porque son consideradas divisas. Se toma de eso para decir, bueno, voy a hacer que este oro parezca la composición de las monedas acuñadas en Chile. Entonces, claro, tanto Harold Vilches como los policías que lo persiguen tienen que aprender de este mercado porque es una exportación atípica, así lo mencionaba la aduana. No era habitual que salieran grandes flujos de oro no minero, porque el oro no minero que existe en Chile es muy acotado también. O sea, piensa tú que ¿qué es oro no minero? El oro que proviene de la compra y venta de joyas. Uh-huh. Básicamente eso, relojes de oro, aro, anillo, todo el oro que uno tiene transformado en objetos. Uh-huh. El resto del oro es todo oro que proviene de la minería y aún así tampoco hay tanto oro en Chile. Entonces, cuando empieza a haber flujo, 1 tonelada, 2 toneladas a Dubái, a Miami, en la aduana se preguntan, bueno, pero ¿de dónde proviene este oro? Si no hay tanto oro no minero en Chile. No es una exportación habitual. Y ahí la conclusión más simple y la más acertada es que este oro puede venir del contrabando. ¿Cómo ha sido el trabajo de producción y de preparación de este podcast? Fue un trabajo muy enriquecedor porque acá este es un podcast que está, digamos, hecho diría que a 4 manos. Manos puestas en los guiones, en la investigación, que duró 1 año y medio, un proceso de 1 año y medio, y luego las manos puestas en el desarrollo del paisaje sonoro, que es otra historia, que acompaña a la nuestra, digamos, pero que es la interpretación, digamos, sonora de toda la aventura de Harold y todo lo que le sucede, que es un trabajo muy, muy particular y muy delicado. Si te fijas en el podcast, no hay tanto sonido, digamos, tan textual respecto a la acción que va sucediendo, sino que más bien es una musicalización muy fina que va llevando el pulso de la historia, digamos. Y esa producción, digamos, es de Luciano Correa, ¿cierto? La dirección de Trinidad Piris por parte de Podium. Entonces, todo este proceso ha sido enriquecedor, yo diría, para ambas partes, porque nosotros, de alguna manera, lo que sentimos y por eso nos acercamos a las partes, que podemos ofrecer un muy buen músculo de investigación periodística y de guiones, y ellos podrían también a nosotros ofrecernos un muy buen músculo para sonorizar esta investigación periodística y distribuirla y darle una muy buena salida. Y por eso, claro, tenemos números muy altos, mucho más allá de las expectativas que nosotros creíamos en un comienzo. Le está yendo muy bien el podcast porque también en parte está, digamos, en las manos correctas, digamos, de nuestro socio Podium en términos de distribución también, y etcétera. Así que ha sido una muy buena experiencia para ambas partes. Nosotros hemos aprendido de sonido, hemos aprendido también de guiones, porque compartimos el proceso con ellos, hemos aprendido de paisajes sonoros, hemos aprendido, y me imagino que ellos también se han llevado una experiencia, digamos, enriquecedora en este proceso.
En los minutos que nos quedan, ya cuando salga en estreno este programa, ya hay ya 6 capítulos disponibles a través del canal de Podium Podcast en Spotify. Estamos a puertas del capítulo 7. ¿Hay algo que que nos puedan adelantar? Lo que vamos a adelantar es que el capítulo 7 va a aparecer este miércoles, ahora en unas pocas horas, y contrario a lo que hemos hecho hasta el momento de sacar 2 episodios cada miércoles, vamos a sacar solamente el 7 y el 8 la otra semana. Ahí Jorge a lo mejor puede adelantar parte del contenido que se viene, que obviamente sigue la línea de acción, digamos, y de intriga que hemos desarrollado. Sí, lo que podría decir es que hay una parte de la historia que se cierra. Hay una parte de la historia que se cierra, y por supuesto que hay otra parte de la historia que aún permanece abierta, que es la que aborda el capítulo 8. Pero claro, hay algo que llega a su fin en este capítulo. Nosotros habíamos pensado en algún momento que esta era una serie que a lo mejor podía tener 10 capítulos. Y el proceso, digamos, de trabajo de guiones, como decía Alberto, en esta alianza con Podium, en la que compartimos mucho todos los procesos, digamos, nos llevó a determinar que 8 era el número ideal para contar esta historia. Y en el capítulo 7 hay algo que de la hazaña de Harold Vilches que termina. Lo que no quiere decir que es el final del podcast, por supuesto, porque el final es el capítulo 8, y que está muy relacionado con preguntas digamos, iniciales, que tienen que ver desde la investigación, pero también del guión, que están planteadas en el capítulo 1, que es como, a lo mejor ya la gente no se acuerda quizás de esas preguntas, pero que tienen que ver con que Harold Vilches dice que es una persona distinta, ¿no? Entonces, hay preguntas que quedaron planteadas en el capítulo 1 de si es que Harold Vilches podrá sostener esa persona que dice ser, ¿no? Y que esas preguntas se encuentran respuesta en los capítulos finales, ¿no? Pero hay una trama en el capítulo 7 que se cierra. Eso es lo que podemos adelantar, digamos. ¿Han tenido el feedback de Harold Vilches? Relativo, porque Harold Vilches es una persona que está detenida, entonces a través de sus cercanos hemos sabido que está atento a lo que está pasando, no mucho más que eso. Y es bueno decir esto porque Harold Vilches es una persona que se acerca a nosotros, lo acabamos de conversar, ¿no? Como en Libertad en noviembre del 2023, y mientras trabajábamos en los guiones en este podcast en diciembre del año 2024, Harold Vilches cayó preso, lo detuvieron por otro delito, que nosotros abordamos también en los capítulos finales, porque esta historia llega hasta la actualidad, digamos. Si bien el contrabando de oro es un periodo acotado que va del 2012 hasta el año 2018, que es cuando lo condenan, hay una serie de cosas que pasan posteriormente, después de ese año, y que permiten conocer al personaje en su totalidad hasta el presente. Y no estoy haciendo spoiler cuando digo que Harold Vilches está detenido, porque a lo mejor un auditor atento o un lector atento podrá ir a Google y saber que Harold Vilches cayó preso en diciembre del año 2025, porque en ningún caso el final de este capítulo está determinado por la detención de Vilches. Son otras cosas las que van a llevar a cerrar esta historia. Bueno, ¿qué más poder agregar? Para quienes nos verán y escucharán, y para ti, que en especial que nos estás viendo y escuchando, recomendarte Rey del Oro, son una caída al vacío a la mente de Harold Vilches, porque es un personaje fascinante, admirable, cuestionable, diría yo, pero un tipo que tiene algo, que tiene cierto encanto, que uno sabe que está haciendo cosas malas, pero también uno analiza el porqué en la situación. Lo pienso más desde quien
quien se ha comido el podcast y que se lo ha comido y saboreado el podcast. Es un personaje, gran personaje. Como esta serie, la historia de Harold Vilches no llegó a serie dramática todavía, pero tenemos esta audioserie documental producida por el CIBUDP y Podium Podcast. Muchachos, Jorge, Alberto, quiero darles las gracias por el tiempo de cada uno, y la pantalla es suya, los minutos finales para que digan lo que gusten respecto del podcast o de lo que quieran. La invitación a escuchar el podcast está en Spotify y en todas las plataformas en las cuales ustedes puedan estar consumiendo contenido sonoro. Invitamos a escuchar todos los capítulos. Creo que va a ser una historia que les va a gustar, que les va a atrapar, que van a querer escucharla completa, van a querer más capítulos. Si les gusta, apoye, pónganos ahí estrellitas, comente, difunda, porque nos pone muy contentos que un podcast periodístico, de investigación periodística, le esté yendo bien y esté rankeado, digamos, arriba entre otros podcasts que son más digamos, comunes y que concitan harta audiencia, ¿no? Como podcast de psicología, de autoayuda, de humor, etcétera. Que aparezca un podcast periodístico ahí nos llena también de orgullo, porque quiere decir que el periodismo sigue siendo muy interesante de ser consumido, digamos. Jorge. A mí me ha quedado dando vuelta una pregunta que la hizo Luciano Correa, que es el diseñador sonoro del podcast, en una entrevista que dio. Y que quizás la invitación también es como cuando están escuchando el podcast se hagan esta pregunta, que tiene que ver con cuánto dialoga la historia de Harold Vilches con nosotros como sociedad, digamos. ¿Qué elemento, qué rasgo manifiesta la vida de Harold Vilches y que dan cuenta de cómo nos comportamos, ¿no? O cuál es nuestra relación con la pillería que tiene Harold Vilches, o con la ambición, que son conceptos más bien universales que nosotros quisimos instalar, porque ninguno de nosotros es Harold Vilches, ¿no? Ninguno de nosotros contrabandeó o aspira a contrabandear la cantidad de oro que Harold Vilches envió a Dubái y a Miami. Entonces no tenemos la historia particular que tiene Harold Vilches, pero quizás sí tenemos ambiciones desbordadas, o sí, a lo mejor fantaseamos con que le pegamos el palo al gato y nos volvemos millonarios de la noche a la mañana. Entonces yo creo que Harold Vilches, como decía Alberto, es un dispositivo no solo para entrar en esta historia profunda del crimen organizado que maneja el contrabando de oro, sino que también nos interpela un poco de cómo somos o cómo nos comportamos como sociedad, lo que buscamos. Entonces quizás es válido como mientras escuchamos hacer nuestra pregunta de ¿qué tanto nos representa Harold Vilches? ¿Y qué más poder agregar? Los periodistas Jorge Rojas y Alberto Arellano, encargados de la investigación y guión de Rey del Oro, la historia de Harold Vilches, audioserie documental del CIB, UDP y Podium Podcast, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Jorge, Alberto, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Humberto, por la invitación. Gracias, Humberto. Ya que nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. El rey del oro chileno llegó a tener en su cuenta corriente más dinero que las cuentas corrientes de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Así era de poderoso este joven de no más de 23 años. Entre el 2013 y el 2015, 4 empresas de Harold Vilches exportaron 1.802 kilos de oro por un valor de casi $80 millones. Perdóname, si a los 20 años eres capaz de googlear cómo exportar oro y se te ocurre toda esta maquinaria solo, o sea, chapo, te pasaste. Es una eminencia para el mundo electoral chileno, es un ídolo para nuestros delincuentes. Estamos hablando del mayor contrabandista de oro de Sudamérica. Rey del Oro es un podcast de investigación donde se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron más de 2.000 páginas de expedientes policiales y decenas de escuchas telefónicas y archivos de audiencias judiciales vinculadas al caso.